Seguimos con los carretes de casting. Como os dije en el vídeo anterior, en este vídeo vamos a hablar en exclusiva de los dos frenos que controlan el lanzamiento. Como ya vimos en el vídeo anterior, los carretes de casting tienen una peculiaridad respecto a los de spinning, y es que cuando abrimos el pickup, la bobina siempre va a quedar libre, va a quedar suelta. Para que la bobina quede más o menos libre, todos los carretes cuentan con dos frenos. Por un lado tendríamos el freno mecánico, que siempre está situado en la parte interna de la zona donde está situada la manivela y el freno de combate, que como veis es una pequeña rosca que se gira sin problema tanto para un lado como para otra. Y luego por otro, en el lado opuesto tendríamos el freno magnético o centrífugo. Todos los carretes tienen o un freno o el otro, o centrífugo o magnético, pero siempre están en el lado opuesto al que está el freno mecánico. El freno mecánico, de una manera muy simple, la función que hace es que cuanto más lo apretemos, más frena al eje sobre el que rota la bobina. Por consiguiente, si nosotros frenamos mucho ese freno, la bobina va a quedar mucho más retenida porque el eje va a estar más apretado. Este freno se encarga principalmente de controlar la primera parte del lanzamiento, es decir, la salida y digamos como la mitad del recorrido del señuelo aproximadamente. Su función principal es que la línea salga de una manera progresiva y regular. En el caso de que tengamos este freno excesivamente flojo, lo que va a provocar es que la bobina rote a una velocidad mayor de la que el hilo puede salir por la caña, y por lo tanto va a haber una acumulación de línea en un momento dado y se va a provocar lo que todos conocemos como peluca o nido de pájaro, que bueno, que es simplemente una acumulación de hilo en la bobina producido por este motivo. En el lado opuesto del freno mecánico tendríamos el freno magnético o centrífugo. En este caso, este carrete tiene un freno centrífugo y para acceder a él tenemos que abrir la tapa que está en el exterior. Una vez abierta, vemos que tenemos, en este caso, otro sistema de protección que va a rosca, muy simple de abrir o de cerrar. Y ahora sí ya llegamos a lo que es el sistema que va a controlar el freno, en este caso el freno centrífugo. Como veis, este freno tiene diferentes pins. Los llamamos pins, pero bueno, son plastiquitos que están sobre pequeños ejes. En este caso tenemos 6, normalmente es el número que hay. Estos pins pueden ir o hacia afuera o hacia adentro. El funcionamiento de los pins es muy sencillo. Cuantos más pins vayan hacia afuera, más va a frenar la bobina. Cuantos más hay hacia adentro, más libre va a quedar la bobina. El freno centrífugo o el magnético controla principalmente el final del lanzamiento. Por lo tanto, siempre tenemos que tener un equilibrio entre el mecánico y el magnético. Una cosa muy importante en los frenos centrífugos es que los pines deben de estar posicionados de una manera simétrica. Es algo que no todo el mundo tiene en cuenta y es muy importante porque es la manera en que la bobina va a quedar equilibrada y por lo tanto va a girar de una manera mucho más natural. Por poner ejemplos, si hay 6 pines, si queremos sacar 3, tenemos que dejarlos intercalados, es decir, uno fuera, uno dentro, uno fuera, uno dentro, uno fuera, uno dentro. En el caso de que queramos sacar, por ejemplo, solo 2 y dejar 4 dentro, los 2 que tenemos que dejar fuera van a ser los que están opuestos. Sacaríamos uno de un lado y el opuesto del otro. Del mismo modo, por ejemplo, si queremos dejar fuera 4, tendríamos que sacar 2 y 2, siempre las líneas opuestas. En este caso, como hemos visto, este carrete tiene un freno centrífugo, pero perfectamente podríamos encontrarnos con un carrete que tenga un freno magnético. El freno magnético basaría su sistema de frenada en imanes. Evidentemente, cuanto más cerca estén los imanes de la bobina, más la frenará, y cuanto más alejada, menos la frenará. Normalmente en la parte externa de la bobina tienen una ruleta con una serie de números
y esos números pues van a controlar el que ese imán esté más cerca de la bobina o más lejos. Imaginemos que contamos con una ruleta calibrada con números desde el 0 al 10. El número 10 nos va a indicar que el imán está lo más próximo posible a la bobina y por lo tanto más la va a frenar. El número 0, por lo tanto, va a posicionar al imán lo más lejos posible en la bobina y por lo tanto la va a dejar mucho más libre. Aparte de estos dos frenos, que evidentemente son muy importantes para lanzar adecuadamente, tenemos otro elemento que es al menos igual de importante, que es nuestra mano. Como ya hemos dicho anteriormente, una vez que accionamos el pickup, la bobina siempre queda libre y por lo tanto, siempre de una manera automática, debemos de poner nuestro dedo pulgar sobre la bobina. De esta manera siempre la vamos a tener sujeta y controlada. En el lanzamiento también hace mucho el que tengamos en algunos momentos cierto contacto con la línea, porque eso nos va a ayudar mucho a la hora de hacer posadas más suaves o incluso conseguir lances más largos o mayor precisión. Pero bueno, esto es algo que se va ganando a base de práctica, de experiencia y de horas de pesca. Ahora que ya sabemos cómo manipular los dos frenos y conocemos qué papel desempeña cada uno de ellos en el lanzamiento, ya solo nos queda saber cómo calibrarlos para empezar a realizar nuestros primeros lances con los equipos de casting. Pero esto ya es algo que hablaremos en la próxima semana.